Desafío de Fe es un programa cristiano que trae un mensaje al corazón del hombre, consejos, valores, doctrina y sobre todo una respuesta bíblica para toda la familia. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. Muy buenas tardes, amables televidentes. Es un honor nuevamente llegar a todos ustedes. Gracias a Dios ha llegado un sábado más donde estaremos con ustedes tratando temas de interés general que nos ayudan en la vida cotidiana y cristiana. Soy Elizabeth Castrillón y como siempre estaré acompañándolos en esta hora de programación cristiana. Hoy me permito saludar a nuestro pastor y amigo Pedro José Coronado Martínez, que día tras día nos trae esa palabra fresca que alimenta nuestra alma. Pastor, bienvenido a Desafío de Fe. En esta tarde saludo a nuestra hermana Elizabeth, también presentadora de Desafío de Fe, y a cada uno de nuestros amigos y amigas quienes han llegado a nuestro espacio en esta preciosa tarde. Recuerde, amigo y amiga, que está usted en Desafío de Fe. Hoy tenemos un tema muy importante para compartir con ustedes. Lo hemos titulado Los beneficios de la obediencia. Pero sin antes, amigo, para que Dios nos bendiga, hay que ir a la presencia del Señor orando para que Dios toque el corazón de cada uno de ustedes y este tema sea de mucha bendición. Así que les pido por un momento que estemos muy atentos. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga de manera especial. Eterno Dios y Padre, en este momento te damos gracias porque una vez más nos permites usar este medio, Señor, para llevar bendición a cada familia en esta ciudad, en este departamento, y donde quiera, Señor, puedan vernos. Te ruego que tu palabra, Señor, cumpla tu propósito y sea de mucha bendición para cada televidente. Te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. Hoy Desafío de Fe llega gracias a Dios primeramente y al equipo de producción de Desafío de Fe Televisión de nuestra congregación, a nuestro patrocinador oficial Calzado Bausch y a su propietario, el hermano Robinson Hernández. Y bien, como nuestro pastor ya ha anunciado, hoy trataremos el tema de la obediencia y sus beneficios. Vemos cada día que la humanidad tiene una aparente libertad, pero lo que hacen es cada día atarse más a ellos mismos. 3 preguntas básicas nos llegan para desarrollar este importante tema. Primera pregunta, ¿qué es la obediencia? Segunda pregunta, ¿por qué obedecer? Y tercera pregunta, ¿para qué obedecer? Comencemos desarrollando esta primera pregunta que nos planteamos. ¿Qué es la obediencia? Es la acción de obedecer. Generalmente es usada en la familia, en la educación, en las fuerzas militares y en la vida cristiana. Es reconocer que estamos siendo liderados por alguien a la cual debemos obedecer sus órdenes. En la vida cristiana es oír la voz de Dios y de su enviado y así vivir como así Dios quiere. Lo invitamos a que por favor no se despegue de nuestra sintonía. Vamos a nuestra primera pausa y en breve continuamos con el tema traído el día de hoy. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Desafío de fe. El reto es creerle a Dios. La obediencia nos ayuda a salir adelante. En la vida cristiana tenemos grandes ejemplos de los hombres que fueron obedientes a la voz de Dios. Encontramos en las Sagradas Escrituras hombres como Abraham, que el Señor, para probar su obediencia y amor para con él, le pide que entregue a su único hijo en un altar como sacrificio. Él, con dolor en su corazón, pero convencido de su amor por Dios, fue a donde así le fue dicho y vio Dios que era hombre obediente a su mandato. ¿Por qué debemos obedecer? El profeta Samuel nos da la respuesta y dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Hermano y amigo, si bien la obediencia trae beneficios, el no obedecer trae también sus consecuencias, y de ello nuestro pastor Pedro Coronado nos hablará en este momento. Nos trae ejemplos basados en las Sagradas Escrituras de hombres que hicieron historia por su obediencia, como también los que no obedecieron y tuvieron que asumir las consecuencias de no hacerlo. Desafío de fe. El reto es creerle a Dios. Quiero decirle a nuestros televidentes respecto al tema que hemos anunciado que la obediencia no es un don, tampoco es una opción, ni tampoco es un sentimiento. La obediencia es una decisión que se toma en el corazón para agradar a Dios. Dios ha establecido en su palabra normas, preceptos que cada uno de sus hijos debemos tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos casos de personas que no tuvieron claro lo que Dios les decía, o aunque lo tuvieron claro, no quisieron obedecerlo. Un caso para citar, el caso del rey Acab. El rey Acab, rey de Israel, sabía qué debía hacer y qué no debía hacer. De acuerdo a la ley y de acuerdo a los profetas, él tenía un manual de instrucción de cómo agradar a Dios, de cómo obedecer sus estatutos y preceptos. Sin embargo, a él le pareció fácil transgredirlos, empezando por uno de los mandamientos que Dios les había insistido tanto al pueblo de Israel, como era no tener dioses ajenos delante de él. En el primer mandamiento allí claramente se habla de esto. Sin embargo, Acab llevó al pueblo a la idolatría, a toda la nación. También hizo otra cosa que estaba prohibida por Dios, como era unirse a una mujer extranjera. Él tomó como esposa a Jezabel, que era hija del rey de Sidón. Y así esta mujer también influyó mucho en la vida de Acab para que se convirtiera en un transgresor de lo establecido por Dios. Amigo televidente, hermano que me estás viendo, cuando uno no decide de corazón agradar a Dios, obedecer a Dios, entonces uno tiene que hacerse acreedor de las consecuencias que posteriormente esto le acarrea. Si podemos ver a la luz de la historia bíblica lo que le ocurre a este rey, podemos mirar que Dios lo sentenció por sus transgresiones continuas, por su idolatría, por haber traspasado las ordenanzas divinas. Como consecuencia, él, dice la palabra de Dios, y eso lo dijo el profeta Elías, lo sentenció Dios a través de Elías, que él raería por completo la casa de Acab, que no quedaría ninguno de la casa de Acab sin que fuera cortado de entre su pueblo. Miren, mi querido amigo y hermano, qué terribles son las consecuencias de la desobediencia. Pero también tenemos otros ejemplos para citar de hombres que en su corazón quisieron agradar a Dios. Podemos citar a José allí en Egipto. José había sido criado también en el seno de Jacob, su padre, quien estoy seguro que lo instruyó, que le orientó, que le enseñó los valores espirituales, los códigos de moral. Y José tenía presente esto, aunque estaba en un país extranjero, vendido como esclavo. Sin embargo, en una oportunidad se le presenta la opción de pecar
pero él tenía claro que la obediencia no es ni un don ni un sentimiento. Dije que es una decisión que se toma en el corazón, y él había decidido agradar a Dios. Por eso, cuando se le da la oportunidad de pecar con la esposa de Potifar, ella le insinuaba que se acostara con él. Sin embargo, él dijo: ¿cómo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? Además, le dice a esta señora: mi Señor no se preocupa en nada por mí, me ha confiado todo lo que hay en su casa, pero Él se ha reservado el derecho de que tú eres su esposa, excepto a ti que eres su esposa. Qué importante cuando alguien tiene claro que es una bendición ser obediente. José tenía claro que su vida moral era un reflejo de su obediencia a Dios y de respetar lo establecido por Dios. Pero podemos citar otro caso, en el caso de Daniel en Babilonia. Daniel en Babilonia nos dice el capítulo 6, el capítulo 1, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mire que ahí eso corrobora lo que he dicho hace un momento. La obediencia no es una opción, es una decisión que se toma en el corazón. Él propuso, dice la Biblia, no contaminarse con nada de lo que había allí en Babilonia, mantenerse viviendo una vida agradable a Dios, de acuerdo a los preceptos y estatutos que Dios les había establecido en su palabra. Ahora, mi querido amigo, yo quiero decirle algo más. Tenemos el mejor modelo, el mejor ejemplo de vida de alguien que obedece, y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino, en primer lugar, no para hacer historia, Él vino para obedecer la voluntad de su Padre. En muchos lugares de la Biblia encontramos nosotros donde dice que el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Había un beneplácito, había una satisfacción, había en el corazón del Señor Jesús un deseo profundo de agradar en todo a su Padre y hacer su voluntad. Eso se traduce a obediencia. Pero miremos los beneficios de la obediencia también. Si vamos a hablar de los dos antes mencionados, de José, eso le trajo a la postre muchas bendiciones. Llegó a ser el segundo en el país de Egipto, en ese país extranjero y extraño para él. Daniel, dice la palabra, que Dios lo puso en gracia delante del rey y de toda la corte allí en Babilonia. De manera que sí vale la pena obedecer. Hay beneficios importantes para los obedientes, pero hay consecuencias funestas para los desobedientes. Por eso, el mejor ejemplo que podemos ver en la Escritura es el del Señor Jesucristo. Claro, la obediencia tiene un precio. La obediencia es costosa. La Biblia nos dice que al Señor Jesucristo le costó sufrimiento para aprender la obediencia. Eso lo podemos leer en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 7. Dice así la palabra, quiero leerles a ustedes, amables televidentes. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire que la obediencia tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio que señala aquí el escritor a los Hebreos? Los padecimientos. Cristo fue sometido a padecimientos, como lo fue José también en la cárcel, como lo fue Daniel allí cuando fue también esclavo en Babilonia, pero esos padecimientos fueron remunerados por su obediencia y por tener en el corazón el deseo de agradar a Dios. De manera que el Señor mismo nos invita no solo a aprender de la humildad, porque a veces no solo nos limitamos cuando el Señor dice, aprended de mí, y solamente creemos que es la humildad o que es la mansedumbre, pero también podemos decir, aplicando ese texto, aprended de mí, que fui obediente, como dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Qué importante entonces es la obediencia. Pero mire que esa obediencia a Cristo también dice la Biblia, allá en el capítulo 2 de Filipenses, que por haber sido obediente hasta la muerte, el Señor, el Padre, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí podemos mirar, mi querido amigo, mi querido hermano, que sí, la obediencia tiene un gran valor en la vida de todo ser humano, y especialmente hablando directamente a usted cristiano que me ve, a usted que está allí en nuestra sintonía, que nos está viendo en su hogar a esta hora de la tarde. La obediencia sí tiene recompensa. La obediencia es remunerada por el Señor mismo, y ahí tenemos entonces estos tres casos que hemos mencionado. Ya en la parte anterior, nuestra hermana Elizabeth hizo realce sobre la vida de Abraham,
un hombre que fue obediente y que también Dios lo bendijo haciéndolo padre de una nación. Y que aún esa obediencia hoy nos sigue beneficiando a nosotros, porque esa obediencia y esa fe en el Padre, en lo que Dios le dijo que hiciera, lo llevó a que fuera realmente hasta el día de hoy admirado. Un hombre que realmente vale la pena imitar, un hombre que vale la pena en todo momento observar, y que eso nos debe a nosotros servir de mucha inspiración. Por lo tanto, amigo, hermano, miremos los casos puntuales de estos hombres que sirven para nosotros como un referente, como un modelo a seguir, y no sigamos los pasos de los desobedientes, no sigamos los pasos como los de Acab y como otros tantos, el de Saúl y muchos reyes más que engalanan la lista de las personas que tuvieron que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Ahí tenemos otro caso para citar, el caso del hijo pródigo. No tuvo en cuenta las ordenanzas de su padre, se llevó a una vida libertina y cosechó las consecuencias de su desobediencia, de haber abandonado el hogar, haberse ido a un país lejano, supuestamente entre comillas a gozar, a derrochar la vida, y las consecuencias no se hicieron esperar. Fue a parar a la posilga de los cerdos, fue a parar allí junto con los cerdos, apacentando cerdos, que era uno de los oficios más abominables para el pueblo judío, ya que ellos por la ley tenían algunas ordenanzas que debían tener en cuenta, y el cerdo era concebido por la ley como un animal inmundo. Mire, hasta el nivel en donde él desciende por de su desobediencia. Gracias a Dios que también podemos ver que él recapacitó. Ojalá usted que me ve, ojalá usted que me está allí escuchando en su casa pueda también recapacitar. Y si se da cuenta que está transgrediendo los mandamientos de Dios, que está siendo desobediente, usted dé media vuelta, haz como el hijo pródigo, regresa al hogar, pide perdón y Dios lo va a restaurar. Así como el hijo pródigo, que es un ejemplo para nosotros de alguien que recapacita, de alguien que reconoce que las consecuencias de la desobediencia son costosas, él recapacita. Dice la Biblia que volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre hay mucha bendición. Estoy parafraseando. Allá hay muchos jornaleros que están mejor que yo aquí en esta condición. Me levantaré, iré a mi padre, pediré perdón, le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus esclavos. Qué importante, mi querido amigo, tener la capacidad de reflexionar, tener la capacidad de reconsiderar que nuestros caminos no son los mejores ante Dios y volvernos a Él con todo el corazón, como lo dice la Biblia respecto al hijo pródigo. Así que, amigo, amiga, usted también lo puede hacer hoy. Vuélvete a Dios, hazlo de corazón y comienza a obedecer. Hay mucha recompensa para los obedientes. Desafío de fe. El reto es creerle a Dios. Amigo, amiga que nos está viendo, hermano que nos está viendo allí en su casita, descansando ya a esta hora de la semana, del día, queremos decirle que usted ha oído acerca de los beneficios de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. De manera que hoy yo le invito a que usted recapacite y se vuelva a Dios de corazón. Si desea hacerlo, yo le invito para que ore conmigo en un minutico y le digamos a Dios: Señor, yo reconozco que he sido desobediente, pero quiero volverme y tomar nuevamente la senda de la obediencia para ser bendecido como dice tu palabra. Así que yo le invito a que incline su rostro allá y ore conmigo. Señor Jesús, en esta hora he oído tu palabra y reconozco que no he estado obedeciendo tu palabra. Te pido perdón por ello, Señor, y cual pródigo, Señor, regreso a tu hogar. Te pido, Señor, que me aceptes tal cual soy, que me perdones y que me levantes, como dice tu palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dijo un siervo de Dios: si no obedeces de corazón a Dios, tendrás que obedecer al diablo en su pecado. Con esta frase vamos a nuestra segunda pausa y en breve continuamos en Desafío de Fe, donde el reto es creerle a Dios. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche,
Domingos 9 de la mañana, escuela bíblica dominical para toda la familia. Y 5 de la tarde, culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Sentado en su trono, veo al Señor alto y sublime, al estruendo de su voz, me postro y le adoro. Oigo los serafines diciendo unos a otros: Santo, 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 Santo eres Señor, la tierra está llena
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Aquí termina Desafío de Fe, pero comienza tu desafío a vivir conforme al propósito de Dios. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Deuteronomios 30, 15 y 16. En esta porción de la palabra de Dios vemos la respuesta a la tercera y última pregunta: ¿para qué obedecer? Para que Dios nos bendiga en cualquier lugar donde nos encontremos. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás a tomar posesión de ella. Es bendición de Dios lo que recibimos al obedecer. No bendición de humanos, sino bendición divina. Aquí termina Desafío de Fe, pero comienza tu desafío a vivir conforme al propósito de Dios. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. Recuerde, amado amigo y amiga, que somos la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre y estamos ubicados en la calle 29, número 9E24, y que nuestras reuniones son los días martes y jueves a las 7 de la noche, domingos 9 de la mañana y 5 de la tarde. Iglesia de La Cumbre, una iglesia de puertas abiertas. Usted puede interactuar con nosotros en las redes sociales. En YouTube nos encuentra como Iglesia La Cumbre, en Facebook como Desafío de Fe, o puede escribirnos a nuestro correo electrónico desafiodefemmm@gmail.com. El día domingo el Señor nos hablaba bajo el tema ¿cuánto debo esperar por mi milagro? Hermosa predicación que nos enseña a que es en el tiempo de Dios y no cuando nosotros queramos. Y debemos esperar con mucha paciencia. Por favor, esté atento a este fragmento que traemos para todos ustedes el día de hoy. Aquí termina Desafío de Fe, pero comienza tu desafío a vivir conforme al propósito de Dios. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. En esta tarde vamos a hablar bajo el tema ¿cuánto debo esperar por mi milagro? Hay situaciones en la vida, hermano, que requieren tener una de las tantas virtudes que debemos tener todos los cristianos, que se llama paciencia. La paciencia es un ejercicio que todo cristiano debemos, hermano, realizar a través de toda nuestra estadía terrenal, y solo se adquiere, solo se aprende a través de las pruebas, de las luchas, de los momentos difíciles, adversos que tengamos que vivir. La paciencia no es como algunos creen, que es un toque mágico. No, es una virtud que se desarrolla debido a las adversidades. Y lo que me llama la atención de lo que narra este pasaje tocante al estanque de Betesda, dice que era llamado en hebreo Betesda. La verdad, no he indagado sobre el significado de Betesda en hebreo, pero sí en arameo. Esta palabra Betesda en arameo significa casa de gracia. Y nosotros hoy estamos aquí en la casa de gracia, en la casa del Señor. Amén. Y por gracia estamos aquí, ¿cierto? Y
Allí dice que en ese lugar que estaba, según los expertos estudiosos de la geografía bíblica, comentan que estaba al norte del templo, en el área del norte del templo, este estanque, y que era tal vez un estanque doble y que tenía varias galerías de columnas donde dice que estaban los enfermos, porque dice que yacía allí una gran multitud de enfermos, y él los enumera, dice que estaban ciegos, unos eran ciegos, otros cojos y paralíticos, que esperaban su oportunidad, dice, esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempos al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, dice que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. No sabemos más a fondo el por qué Dios permitía que hubiera en ese lugar este estanque. Sin embargo, de alguna manera, como bien lo dice su significado en arameo, que eso es lo que los comentaristas nos dicen, que significa casa de gracia, que la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas a favor del necesitado. Y a veces así no entendamos ni sepamos muy a fondo, lo que importa es que nosotros podamos estar beneficiándonos de esa gracia, ¿verdad, hermanos? Y me llama la atención algo, y es que un hombre que duró muchos años así, enfermo, pues no sabemos exactamente si llevaba 38 años allá en ese lugar. Lo cierto es que dice que hacía 38 años que estaba como enfermo. Yo digo que 38 años es demasiado tiempo para una persona encontrarse en una situación de esas. Yo pienso que debe ser demasiado deprimente, demasiado agobiante tanto tiempo de espera. Pero ¿me recuerdan ustedes el tema del mensaje? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo debo esperar? ¿Por qué? Por mi milagro. Yo no sé cuál sea el milagro que usted necesite en esta tarde o por el cual usted haya orado. ¿Cuánto tiempo debo esperar por mi milagro? Amén. Este hombre le tocó esperar ¿cuántos años? 38. En algunos casos, personas, como en el caso del apóstol Pablo, el Señor le dijo: si está orando para que suceda un milagro en ti, no va a suceder nunca. Oiga, qué terrible, ¿no? Y era un apóstol. Pero sabe una cosa, que hay cosas que no importa que seamos predicadores, cristianos, hay situaciones que Dios permite que nos acompañen toda la vida con un propósito. Y es que usted y yo valoremos su gracia. Porque hay gente que no valora la gracia, hay gente que Dios la sana. La gracia que se refiere a la salvación. Porque esta mañana hablábamos que por gracia somos salvos. Y que valoran más de pronto una sanidad física, que Dios les haga un milagro económico y lo saque de la bancarrota material. Lo valoran más que la misma salvación. Y buscan más esto que la propia salvación de su alma. Y el Señor quiere que nosotros, por encima de cualquier otro beneficio que obtengamos en la vida, pensemos que lo más grande de todo lo que el hombre en esta tierra pueda recibir de Dios es la salvación. Más que usted lleve tantos años pagando arriendo, yo sé que es eso también.
Alguien me dijo un día como decepcionado, como obstinado, tantos años yo pagando arriendo. Le dije, no se preocupe, que yo también pagué 14 años arriendo. Y todo el tiempo que yo pagué arriendo nunca estuve amargado, porque me tocaba pagar arriendo. Yo le daba gracias a Dios que suplía para pagar el arriendo y ahí era feliz. Y solamente que un día oré y le dije al Señor, si te place. Tampoco me ponía bravo con Dios, pues, diciéndole, soy su siervo, soy un predicador, ¿y por qué tengo que pagar arriendo? Yo le dije al Señor, el día que te plazca darme. Y el Señor, el día que menos yo pensé y de la forma que menos yo me imaginé, Dios obró y me suplió nuestra primera casa, que vendimos para adquirirla de donde estamos ahora. Porque no es cuando uno quiera, es cuando Dios quiere. Me imagino cuántas veces ese paralítico en esos 38 años había pedido que el Señor lo sanara y trataba de hacer todo lo que estaba a su alcance. Me imagino verlo dando botes por ahí como un gusanito por el piso, bregando a llegar allá, pero otros le ganaban. Cada vez que el agua era agitada en el tanque, él como podía se revolcaba, daba botes a llegar y nada, le ganaban, ¿no? Los otros que tenían más facilidades de movimiento, le ganaban. O los que tenían que los ayudara, le ganaban. Y cada vez que el hombre tal vez ya estaba a punto de llegar, otro le ganaba y se sentía, como decimos en términos muy santanderianos, o no sé si era de santanderiano, no sé de qué región del país, desinflado. Por aquí dicen así, ¿no? Entonces para otra región que queda la persona ahí. Bueno, y ahora ¿qué sigue? Pues seguir esperando, porque uno no puede, como dijo el Señor, por más que se afane, añadirle un codo a su estatura. Es más, la gente que quiere hacerse rica de la noche a la mañana y dejan de comprar una panela para irse a metérselo a chance y pierden lo de la panela y no se ganan nada. Por lo menos hubiera hecho con eso del chance comprar una panela, hiciera de panela para los hijos, pero él pensó, no, mañana vamos a comer pollo y no sé qué más cosas, y haciéndose ilusiones, y va y bota lo de la panela en el chance y resulta que no se gana nada, y así el diablo lo sigue engañando y teniéndolo esclavo en eso. Es lo que dice la Biblia, nadie puede poner un codo a su estatura por más que se afane. Y entonces comienzan a renegar de la vida. Pero recuerde que hoy decíamos allí en el funeral de la suegra de la hermana Ruth, que estábamos de allá, acabamos de llegar, y yo compartí ayer con los que estaban allí, los que estábamos, que todo tiene su tiempo, y en el Señor todo tiene su tiempo, y Dios tiene un tiempo específico para lo que Él desea hacer, y Dios quiere probar nuestra vida, a ver hasta cuánto tiempo nosotros somos capaces de esperar sin desfallecer. Y lo bueno de este hombre es que a pesar de todos esos años, él nunca dejó de anhelar su sanidad. Eso se le debe avalar a este hombre, porque en otro aún le hubiera pedido el favor a alguien, a algún amigo, a alguna persona de los tantos que llegaban allí para decirle, ya no voy a insistir más, por favor, retíreme de aquí, déjeme por allá al lado de una carretera donde pase un carro para tirármele, así sea dando botes, o donde pase un tren para que me haga pedazos y así termine. Porque hay gente que se le acaba la fe para esperar en Dios, y entonces se van para donde el brujo o para cualquier otro lugar, o se van y se tiran por allá por un abismo. En días atrás justo me decía el pastor Humberto que estaba por allá haciendo el sepelio a un familiar de una hermana que se congrega allí en Cañaveral,
Y dice que como si hubiera sobre esa familia un lastre de maldiciones, porque el papá se suicidó, se echó por allá, por un abismo, y por allá mismo un hijo de ese señor que se suicidó también se tiró por el mismo lado. Y otro, o sea, como que 3 se han quitado la vida. Porque hay gente que en la espera se desesperan, no pueden tomarse el tiempo necesario para esperar en Dios, que Dios en su tiempo lo haga, y si no lo hace, pues tampoco hay afán. Porque a Pablo oró 3 veces y le dijo: Señor, por favor, y él quería que lo sanara de los ojos, según dice la palabra, ¿verdad? Porque Pablo en una ocasión le dijo ¿a quiénes le dijo? A los filipenses, si hubieran querido sacar los ojos para dármelos a mí, porque parece, eso no lo podemos afirmar a ciencia cierta, pero se cree que desde el momento en que él vio esa luz tan fuerte, cuando el Señor se le revela en el camino, le afectó los ojos. Y algunos dicen, no sé qué cierto sea, yo no lo puedo afirmar porque yo no vi, y no es que sea como Tomás incrédulo, pero lo que yo no leo en la palabra pues son suposiciones y se respetan desde luego, ¿cierto? Que Pablo posiblemente quedó afectado de los ojos y que los ojos continuamente le estaban supurando materia, y él anhelaba que el Señor, así como le abrió los ojos para ver, lo sanara completamente, y oraba por eso. Y él dice: me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee todo el tiempo. O sea, para que le bofetadas es una cachetada, ¿no? En la cara. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Y sin embargo, San Pablo no dejó de predicar, no dejó de hacer la voluntad de Dios, no se descarrió como muchos. Entonces como vienen acá que Dios les haga el milagrito del novio o de la novia y no lo consiguen rapidito, se descarrían y se van para el mundo a buscar allá. Y allá en el mundo ponen a San Antonio para arriba, con los pies para arriba, la cabeza para abajo, y le meten alfileres como los supersticiosos para que le aparezca rápido el que le va a hacer sufrir por toda la vida, o la que lo va a hacer sufrir por toda la vida. Porque en esos arrebatos lo único que consiguen es eso, cuando uno se apresura. Amén, hermanos. Digo porque más adelante se va con otra y la deja por ahí sufriendo con los hijos, o se va con otro y lo deja usted sufriendo con los hijos. ¿Cuántos casos han pasado así? De él que se va y deja a la mujer con los hijos, y mire a ver cómo sale adelante, son sus hijos, ¿sí o no? Y ahí sí usted hágale a esa maleta, porque ya qué más puede hacer. Eso ya es irreversible, ya no tiene retroceso. Sea hombre o sea mujer, el que le toca hacer frente, porque qué más puede hacer. Sería imposible que también levante y se vaya y deje los hijos a la deriva, ¿sí o no? Esa es la verdad, hermano. Pero mire que entonces se van buscando en otro lugar, a otro lugar, que allá se iban a encontrar, y claro, allá encuentran otro instrumento del diablo que les dé también dolor de cabeza, más de lo que él le ha dado a la otra persona que dejó. Porque no crea que, como dice la Biblia, eso no se contradice. Lo que uno siembra, eso cosecha, ¿sí o no? Yo leí algo respecto a escritos de gente experta, psicólogos, conferencistas matrimoniales, personas que han lidiado con tantos casos de estos, y ellos dicen que una persona que se separa
pensando buscar a otra para sentirse más feliz, resulta que esa persona que consigue lo que le hace la vida es más imposible y se siente más desdichado que nunca. Y que nunca va a encontrar, como ellos andan buscando, plena satisfacción haciendo lo que les agrada a Dios. Porque uno se siente realmente feliz y satisfecho y plenamente realizado cuando uno está en la voluntad de Dios, hermano. Y eso no es solo teoría, sino son ya comentarios que se han hecho con base a los testimonios recogidos de la misma gente que ha vivido eso. Que no es que alguien se inventó y entonces porque no tenía más que hacer empezó a decir eso. No, han sido la consulta, el análisis de los estudios de personas que han vivido esta situación. Y aquí dice que entre esa multitud que yacían allí de cojos, ciegos, paralíticos, estaba el hombre que llevaba 38 años. Ese fue el tiempo que tuvo que esperar. Y Pablo esperó y nunca el Señor se cree que lo sanó, y murió Pablo así. Porque el Señor le dijo: bástate mi gracia, suficiente para un ser humano, la gracia de Dios para la salvación. Pues yo sé que no es agradable, por ejemplo, a cualquiera de nosotros que nos dé un dolor de cabeza, no nos gusta estar con dolor de cabeza. Pues si no tiene fe para orar y que se le quite por la fe, manda a la tienda a buscar la aspirina o el famoso Advil Ultra, o esas pastillas que dicen Noforte, fuerte, ¿no? Para que le quite el dolor de cabeza, porque a nadie le gusta eso. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. Tendría que ser masoquista. Lo que pasa es que a veces nos toca resignarnos, porque si el Señor no nos sana ni nos hace los medicamentos, pues nos toca pedirle al Señor que nos ayude a convivir con esa situación. No escuché el amén. Y tal vez hay situaciones que Dios las permite para que nos mantengan doblegaditos, humilladitos y suplicándole a Él. Puede ser que el aguijón o el mensajero de Satanás que Dios le haya permitido a algunos de ustedes es cualquiera debilidad, que sabe, por ejemplo, el que anhela tener dinero y que se la da de pretencioso. Dios dice: lo tengo ahí apenas con lo justo, con lo necesario, y más cortico que holgado, porque Él conoce el corazón y sabe que si le da más, usted se crece. Y le pasa como la anécdota del sapito y la vaca. ¿Saben cómo es la anécdota de ese sapito y la vaca? Que había un sapo que tenía un charquito y había un verano terrible, y el sapito guardaba su agüita allí para cada vez que llegaba de sus andanzas meterse allí al charquito y refrescarse. Y en esas una vaca, le dijo a los sapitos chiquitos, le dijo: ustedes se me quedan cuidándome aquí el agua mientras yo voy a darme una vuelta. Y se fue por allá el sapo a sus andanzas y dejó a los sapitos cuidando el agua donde él se bañaba. Y de pronto una vaca sedienta por ahí llegó y los sapitos bregando a detener a la vaca para que no se bebiera el agua, y la vaca sedienta, que eso llegó y pasó: quítese porque si no les pongo el casco encima. Y hasta ahí llega la carrera de los sapitos. Los sapitos les tocó saltar para un lado y la vaca llegó y se chupó el agua. Y entonces, cuando llegó el sapo, encontró el charquito seco y le dijo a los sapitos: ¿y no los dejé cuidándome el charco? Sí, pero vino un animal grandotote y nosotros tratamos de detenerlo, pero no pudimos. Nos tocó saltar y orillarnos porque no nos pisa. Eso con un solo resoplido nos orilló. Y entonces el sapo viejo le dijo: ¿y cómo era de grande? Dijo el sapito: así. Y el sapo llegó y se sopló, tomó aire, así. Y el sapito le decía: no, más grande. Y tomaba aire el sapo viejo y se soplaba más, así. No, más grande. Y así
hasta que tomó demasiado aire y no le aguantó el cuero y se reventó el sapo. ¡Pah! Porque nunca iba, ni por más que se soplara el sapo, a igualar en el tamaño a la vaca, ni tan siquiera a la cabeza. Y entonces Dios sabe que hay situaciones, hermano, que las permite para que lo mantengan ahí, porque si no le pasa como el sapo, se sopla hasta que se revienta. Dios sabe que si usted no es capaz, no está preparado para manejar más de lo que tiene, Dios no se lo va a dar porque usted se va a dañar. Y ahí aplica la anécdota del sapito, ¿cierto? Se explota solo. Entonces, por eso Dios permite ciertas situaciones. A Pablo le dijo, uno pregunta, por ejemplo, un hombre de Dios que superó a su pastor, digámoslo así, a su pastor, a Elías, el milagro de Eliseo. Y tenía tanta unción que hasta los huesos quedaron por muchos años ungidos. ¿Sabía usted eso? Y murió enfermo. Él había orado por los muertos y habían resucitado y murió enfermo. Porque, hermano, hay cosas que uno humanamente no puede explicar por qué. Pero Dios permite ciertas situaciones para mantenernos ahí un poco doblegados y humillados y dependiendo enteramente de Él. Ya sea por lo económico, ya sea por cualquier otra circunstancia, Dios permite esos aguijones. Como dijo Pablo, para que no me engrandeciera sobremanera. Y él decía, por las revelaciones que he recibido de Dios. Amén, hermano. Y cada persona tiene en la vida algún punto débil, que a veces nadie lo descubre, pero que cada uno tiene su punto débil. Amén. Y Dios lo permite para que dependamos de Él y no nos creamos que somos nosotros. A este hombre, dele gloria a Dios, hermano. Le tocó esperar 38 años para que llegara su milagro. Por eso de ahí tomé el tema del mensaje. ¿Cuánto debo esperar por mi milagro? Ya sea económico, ya sea espiritual, ya sea físico. No se desespere. Tómese el tiempo que sea necesario y dígale, Señor, aquí estoy en tus manos. No me dejes desesperarme por las circunstancias. Ni se ponga a decir como muchos, qué mala suerte tengo yo. ¿Cuál suerte? Usted no tiene mala suerte porque usted ya encontró al Señor. ¿Qué más quiere? La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Hemos llegado a la parte final de esta emisión, sin antes agradecer a nuestro patrocinador oficial, Calzado Bausch, y a su propietario, el hermano y empresario Robinson Hernández. A todos ustedes, amables televidentes, muchas gracias por su fiel sintonía. Recuerde que la cita es el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde con una nueva emisión de Desafío de Fe. Les habló su hermana y amiga Elizabeth Castrillón. Dios les bendiga. Aquí termina Desafío de Fe, pero comienza tu desafío a vivir conforme al propósito de Dios. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios.